Hola, con este vídeo vamos a tratar de establecer una clasificación de las máquinas rotativas eléctricas cuyo funcionamiento, principio de funcionamiento se basa en la inducción electromagnética. Bien, eh, las máquinas rotativas eléctricas, el principio de funcionamiento es el de, como hemos dicho en la introducción, la inducción electromagnética. Es decir, también se llaman motores de inducción, ¿no? La inducción es algo que su significado literal es hacer una cosa y que ocurra otra. Un campo electromagnético en este sentido en el estator induce o crea un movimiento en el rotor, en el motor o en el generador. Bueno, el principio podemos visualizarlo en estas dos figuras, que son unas máquinas muy eléctricas, muy simples, que funcionan bajo este principio de inducción. En un campo magnético, si hacemos girar una espira o con una cierta velocidad, esta espira al traspasar el campo electromagnético pues genera una fuerza electromotriz, con lo cual pues esta es aprovechada pues para generar una energía eléctrica, es decir, se transforma la energía mecánica del exterior en una energía eléctrica bajo este principio. Esto lo que sería pues un generador de corriente, ¿no? El caso contrario pues sería un motor. El principio pues es similar. En un campo magnético, si hacemos pasar una corriente eléctrica por la espira, pues esta generará un campo magnético con diferente polaridad en cada uno de sus lados activos, y dicha polaridad se hace coincidir con el campo inductor. La bobina produce un par de fuerzas que la hace girar en su eje. Esto es el principio pues, de funcionamiento de las máquinas rotativas eléctricas, bajo el principio de la inducción electromagnética. Bien, una primera clasificación de los motores eléctricos, pues podemos atender al movimiento. Hay dos partes, el estator y el rotor. El estator es la parte estática y el rotor pues es la parte móvil. Muy sencillito. Respecto al campo magnético, que es el que se basa en el principio de funcionamiento, pues hay un inductor y un inducido. Inductor es el que crea el campo magnético, la causa, y el inducido es el que recibe la acción del campo magnético, el efecto. Los motores pues de inducción pueden ser de corriente alterna o corriente continua. El estator es inductor y el rotor es el inducido, siempre. Y en los generadores, pues el estator es el inducido y el rotor es el inductor. Es el contrario de un motor. Bueno, atendiendo a la corriente, puede ser continua o alterna, las máquinas rotativas pues tendrán unas características diferentes, aunque el principio de funcionamiento, como bien hemos dicho, es el principio de inducción electromagnética. Aquí lo tenemos claro. Principio de funcionamiento, tanto como un generador como en un motor, es el principio de inducción electromagnética. La constitución, pues hay un circuito eléctrico y un circuito magnético. Circuito eléctrico, espiras, y un circuito magnético, que es un campo electromagnético con una determinada polaridad. Esto se lleva a cabo con una conexión de unos devanados, tanto en el estator como en el rotor. Estos devanados, en el caso de los motores de corriente continua, pues nos van a dar
nos van a dar las características del motor en cuanto al arranque, la velocidad, la variación de la velocidad y las características intrínsecas de dichas máquinas rotativas. Los devanados de corriente continua pues pueden ser inductor o excitación e inducido. En las máquinas de corriente alterna, pues el principio de funcionamiento ya hemos dicho cuáles se basan en el mismo principio, y aquí hay una clasificación general que podemos decir en máquinas síncronas y máquinas asíncronas. ¿Qué es esto? Pues las máquinas síncronas son las que el movimiento rotativo del rotor va en consonancia con la frecuencia de la red, al ser una corriente alterna. Y las máquinas asíncronas significa que el rotor va con cierto retraso a lo que es la frecuencia de la red o la frecuencia del campo magnético inductor. Bueno, aquí en ambos casos pues puede haber generadores, alternadores, motores síncronos. Estos pueden ser trifásicos o monofásicos. Y en las máquinas asíncronas pues lo mismo, puede haber generadores o motores, ya que bueno, el principio es el mismo, y pueden ser monofásicos o trifásicos. En los trifásicos pues hay un rotor, puede haber un rotor bobinado o un rotor en cortocircuito o jaula de ardilla. Bien, hoy día normalmente en la industria y en muchísimas aplicaciones pues los motores son de corriente alterna. La corriente continua únicamente está dedicada pues a máquinas muy especiales, máquinas donde se necesita un gran par de arranque, pero generalmente ya existe tecnología suficiente en alterna para cubrir pues este tipo de necesidades, aunque evidentemente los motores de corriente continua pues siguen teniendo su mercado y bueno, sus aplicaciones, ya digo, muy específicas. Bueno, pues esto es todo. Gracias por su atención.